Ahora, también en esa sinceridad con la población, con el electorado, estamos a una semana de las elecciones, pero las elecciones en sí no solucionan nada, porque si además va a haber segunda vuelta, estamos hablando de octubre, pero además de ello, el cambio de gobierno es en noviembre, por tanto serían 3 meses más. ¿Qué habría que hacer? Bueno, todavía no sabemos el resultado, pero si hubieran dos candidatos o si hubiera un ganador, ese candidato o esos candidatos deberían hablar ya con el gobierno, no solo para hacer transición, sino para empezar a ejecutar ciertas acciones que son urgentes. ¿Cree usted que por ahí podría ir? Definitivamente, y algo más. Yo creo que ya el Congreso estaría establecido. Y si el Congreso está establecido, podríamos avanzar en algunas comisiones en el Congreso, por lo menos en la agenda. Si bien no existe la legalidad para nombrar, sí podemos ponernos de acuerdo en las brigadas para poder tener una agenda. Por ejemplo, la Comisión de Constitución, la Constitución Agropecuaria, la Constitución de Finanzas para la Estabilidad, ya deberían estar con ciertos miembros participantes con una agenda común. Vamos a llevar préstamos, vamos a cambiar el objeto de los préstamos, vamos a ir a buscar liquidez. Esto va a ser común entre las fuerzas políticas otra vez comprometidas con el cambio. Aquellas que no estén comprometidas por el cambio, obviamente son las que van a poner palos en la rueda, pero yo estoy absolutamente seguro que la mayoría va a ser la que dé respuesta a la gente que necesita estabilidad. Yo creo que eso hay que empezar a avanzar inmediatamente después de las elecciones. Ok, eso es algo nuevo, eso es algo que no hemos visto nunca en anteriores procesos electorales. Es decir, que quienes salgan electos, porque hasta que no le entreguen su credencial, todavía no son asambleístas en ejercicio, pero quienes salgan electos eh, deberían empezar a trabajar inmediatamente. ¿Esa es la propuesta? Esa es la propuesta. Es una propuesta de acción, de buena voluntad y de urgencia. ¿Y por qué es esto indispensable? Porque no hay manera de que estemos parados esperando a que se dé un cambio de gobierno. Y te voy a decir por qué. El gobierno, el país lo van a dejar sin 1 litro de gasolina, sin 1 litro de diésel, sin $1 en el Banco Central, con un Banco Central no solamente ilíquido, sino insolvente. No va a poder ser ni siquiera el prestamista de última instancia. Esa situación no podemos esperar a recibirla. Tenemos que empezar a prepararnos para actuar. La gente exige celeridad. Nosotros hemos propuesto 100 días con ese sentido, con el sentido de urgencia, porque nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cuántos días tienen los bolivianos o tenemos los bolivianos para aguantar esta situación que estamos viviendo? Ok, perfecto. Hasta ahí creo que hay un avance importante en torno a los temas económicos que son los que siguen preocupando a la ciudadanía. Tema justicia, que lo acaba de apuntar también como uno de los principales retos o desafíos que tendrá la Asamblea Legislativa y el gobierno en general y el país también, por supuesto. ¿Qué hacer para un sistema que durante veintitantos años ha sido destruido y en el que se ha engranado de tal manera que el sistema judicial funciona en torno al poder o económico o al poder político? ¿Cómo deshacer todo eso? Yo creo que la cantidad de dinero que ha habido en Bolivia y la cooptación del poder político por parte del MAS en estos 20 años ha generado la situación más perversa que uno puede imaginarse. Primero, crear un Estado lleno de mañas, lleno de trancas, lleno de mecanismos extorsivos para poder sacar plata al ciudadano. Lo que ha creado es un funcionario público poderoso frente al ciudadano que tiene una discrecionalidad total de hacer o no hacer lo que debe hacer. Y todo esto se ha hecho porque había demasiado dinero, porque había demasiado poder. Eso, juntando esos dos elementos y con eso cooptando la justicia y poniéndola al servicio del poder político, es el peor escenario. Y ese es el escenario que estamos viviendo. Lo primero que tenemos que preguntarnos nosotros y debemos hacernos esa promesa es que nunca más la justicia va a estar al servicio del poder político para perseguir a los que piensan diferente. Eso no puede volver a ocurrir. Y la justicia tiene que estar absolutamente al alcance y accesible para todos y ser independiente. Han politizado la justicia, han judicializado la política. Esto yo creo que es tan grande el consenso, tan grande y tan fuerte la demanda, porque no solamente es de presos políticos, de perseguidos, de presas extorsionadas, no solo de eso, es del ciudadano en la calle
que sufre la mala administración de justicia, porque a estos demonios los sueltas y tienen vida propia después. Y esa vida propia es la que afecta a la calidad de vida del ciudadano. Esto tenemos que hacerlo, pero te repito nuevamente, no podemos actuar como ellos. Esto se tiene que hacer de una forma integral, porque no nos podemos meter en la independencia de poderes. Porque uno de los principios de reformar la justicia es la absoluta independencia de poderes. Pero la Asamblea Legislativa sí puede legislar, obviamente, para modificar lo que en este instante permite, no legal, porque no es legal, por supuesto, la extorsión, ¿no? Pero ahí yo me imagino que hablando con el candidato Samuel Doria Medina, él decía, hay que hacer una reforma y para empezar, no más elecciones judiciales, porque eso también ha distorsionado totalmente. ¿En eso está de acuerdo? Bueno, ese podría ser uno de los resultados de esta comisión. Ese podría ser uno de los resultados, la forma de elección. Lo que sí te puedo decir es el principio. El principio es el mérito. O sea, este es un mecanismo, la elección es un mecanismo, pero el principio que debe primar es el mérito. El mérito tenemos que tener los mejores jueces, los mejores fiscales, por consenso, por mayorías, etcétera. Pero otra vez, eso tiene que hacerse, tenemos una propuesta, tenemos un equipo jurídico con los mejores y más experimentados abogados, constitucionalistas y además que han trabajado y con experiencia política, que han hecho una propuesta y tenemos algo que se llama Soluciones Justicia, que lo vamos a poner a disposición, pero el mecanismo tiene que ser una comisión que abarque más de la Asamblea y tiene que estar la justicia, la academia y tiene que estar toda esta gente de mérito trabajando justamente por una solución. Hay algunas propuestas que hablan sobre el Ministerio de Justicia, la continuidad o no de ella. En el caso de la propuesta de unidad, el Ministerio de Justicia, ¿qué será? Lo que el Ministerio de Justicia de hoy debe desaparecer. Si debe existir un Ministerio de Justicia acorde con la reforma integral de la justicia, es otra cosa. Pero de lo que estamos hablando hoy día, sin duda que es un sicariato, eso debe desaparecer. Vamos a otros temas también que creo que son interesantes y hablando de ministerios, hay otro ministerio importante que es el de educación. Eh, y ahí también porque muchos ciudadanos nos han sugerido, tanto de manera personal como a Brújula Digital, a Raúl Peñaranda también me han escrito, para que podamos incluir algunos otros temas, el de educación, salud, medio ambiente, que son a veces temas que no se profundizan, pero que también llegan a la preocupación del ciudadano, ¿no? ¿Qué va a pasar con el tema educativo? Porque durante todos estos años, además de los adoctrinamientos y de los cambios ideológicos en la educación, los resultados no son precisamente los mejores, ¿no? Absolutamente no, son los peores. Y incluso hemos hecho como el avestruz de meter la cabeza en la tierra para no ver la realidad. Hemos sacado las pruebas PISA que son importantísimas en Bolivia, no para rechazarlas como todos hacen aquí. Viene la calificadora de crédito y las rechazamos. No, sino para mejorar. Entonces, nosotros en educación tenemos una propuesta muy clara. Primero, un tema claro, siempre hemos dicho que vamos a dejar los bonos sociales. La renta dignidad se va a pagar y se va a tratar de mejorarla, y el Juancito Pinto también, y se va a tratar de expandir a la educación preescolar, porque la educación preescolar se ha demostrado que es un estimulante fundamental para el aprendizaje futuro. Entonces, eso vamos a hacerlo y está en la propuesta. Y en la educación básica, que tiene una cobertura muy alta, pero sin embargo no tiene una capacidad. Una cosa es la enseñanza y otra el aprendizaje. En el aprendizaje, que debería medirse a través de pruebas internacionales, vamos a salir mal, estamos mal. Un chico de sexto básico lee, pero no entiende lo que lee, o no puede hacer operaciones matemáticas simples. Los 4 pilares son lectura, escritura, pensamiento crítico y matemáticas. Sobre la base de esos 4 planteamientos se aprende cualquier cosa. La inteligencia artificial es una gran herramienta, pero tienes que tener esos 4 pilares. Esa es para nosotros la propuesta. Y en secundaria, que es donde hay la mayor tasa de deserción, la tasa de deserción en secundaria es 25%. Y las razones son, primero, pobreza. Los chicos dejan de estudiar porque tienen que trabajar. La segunda es que desinterés. Lo que estudian no les interesa. Y el tercero es el embarazo adolescente no deseado. Son las 3 causas por las que dejan secundaria. Hay que evitar esa tasa de deserción y ahí vamos a poner materias desde el principio Internet, desde el principio inglés como herramientas de aprendizaje hacia el mundo,
y también desde quinto de secundaria, emprendedurismo, para que puedan salir por lo menos sabiendo hacer un plan de negocios y poder emprender. En Bolivia es muy importante saber emprender porque la economía no está en condiciones de dar empleo a 5.7 millones de informales que hoy tienen su propio empleo. Tienes que darle mejores condiciones de emprendimiento para que hagan su propio empleo. Entonces, esta educación tiene que estar ya conectada con el oficio futuro, con la educación técnica, con el sector privado, con el sector financiero y el crédito y sobre todo con el acceso a la tecnología. ¿De dónde va a salir todo esto en función a decisiones políticas, imagino, ¿no? ¿Es solo el ministerio el que va a tener que hacer esas propuestas, que va a tener el ministro que convocar a gente? ¿Van a haber comisiones? ¿Va a ser una reforma integral? ¿Se va a convocar a, no sé, diferentes organizaciones? ¿Cómo va a surgir ese cambio?